Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en este día quiero contarles, hacer una pequeña reflexión acerca de entregarle el control a Dios, de entregarle cada cosa. Y, y bueno, antes de entrar a la lectura bíblica, me gustaría hacer una oración. Señor Jesús, te doy gracias por este nuevo día, te doy gracias porque podemos acercarnos a vos, Señor, nos das la libertad para poder leer tu palabra. Y Señor, te entrego este mensaje, Señor, esta reflexión en tus manos, que cada palabra que digas sean de tu espíritu, Señor, que cada cosa que hable, Señor, pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche. Te entrego esto en tus manos, Señor, y quédate conmigo, Señor, quédate con cada uno de los que lo escucha y bendecilo, Señor, en gran manera. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para empezar, vamos a ir a Marcos 10, del 17 al 21. Dice así: Al salir él para su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Bueno, acá podemos ver que Jesús en primer lugar le dice que hay uno solo bueno, que es Dios. Entonces ya desde que empieza esta parte nos da como un mensaje de que ninguno de nosotros nos tenemos que creer buenos, que ninguno de nosotros se tiene que sentir superior a otro, y porque hay uno solo bueno, ¿no? Que es Dios. Después sigue diciendo, ¿no? Que si cumplía los mandamientos, que los conocía, y el joven le dijo que sí, pero acá Jesús lo que le marca es que no alcanza con eso. No alcanza con cumplir cada uno de los mandamientos, sino que tenemos que dejar todo en manos de Dios. Y acá lo que le faltó al joven, dejarlo en manos de Dios, es su riqueza. Él quería seguir teniendo su riqueza, entonces decidió ir tras su riqueza y no ir tras Jesús. Y Jesús le dijo que tome su cruz y lo siga. Y esto quiere decir que muramos a nosotros mismos y que empecemos a seguir a Jesús. La única forma de seguirlo a Él es muriendo a nosotros, tomando esa cruz y morir a nosotros. Cuando dice tomar su cruz, siempre se refiere a morir a uno, no se refiere a tomar nuestras cargas, porque las cargas se las llevó Él en la cruz. No significa que dejar eso que nos cuesta en sus manos, sino todo, morir a nosotros, directamente morir a nosotros. Después quiero que sigamos leyendo Mateo 10, del 37 al 39, que dice: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Acá Jesús vuelve a decir, tomar su cruz y seguirlo, morir a nosotros y seguir a Jesús. Y acá, antes, con lo que leímos en Marcos, habla de la riqueza. Acá habla de que no hay que amar ni a padre, ni a madre, ni a hijo, ni a nadie más que a Jesús. Y acá también da a entender que hay que ponerlo a Él en primer lugar, entregarle todo a Él, entregar cada cosa de nuestra vida a Él y ponerlo a Cristo en primer lugar, cederle el control de todo. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia que es Abraham, que, que él verdaderamente le entregó su vida a Cristo en todo. Yo recuerdo cuando Dios le pidió que le entregue a su hijo Isaac en sacrificio vivo, y era lo más preciado que tenía Abraham. Era lo que tanto había esperado durante toda su vida. Toda su vida le había pedido a Dios un hijo, y Dios se lo dio, y Dios se lo pidió en sacrificio. Y Abraham no dudó. Si bien yo calculo que habrá sentido mucho dolor, porque los hijos es lo más preciado que puede llegar a tener una persona,
pero él no dudó y él se lo entregó a Dios, él entregó el control de todo a Dios y Dios lo bendijo en gran manera. Después hay otros ejemplos en la palabra de gente que le entregó su vida plenamente a Dios sin dudarlo. Podemos ver María, la mamá de Jesús. Ella tenía sus planes, ella tenía un matrimonio por delante, que se estaba por casar con José, y se le apareció un ángel, le dijo que iba a concebir un hijo que era de Dios, y ella sin dudarlo, sin importarle lo que podía llegar a decir la gente, sin importarle nada, ella dijo, sí, Señor, úsame como quieras, ¿no? Soy tu sierva. Y a nosotros muchas veces, con cosas mucho más chicas, nos cuesta darle el control a Dios de la situación. Y Dios a María la bendijo grandemente, no solo como la madre de Jesús, del Hijo de Dios, sino que ella igualmente se casó con José y después de Jesús tuvieron muchos hijos, fueron muy bendecidos en todo. Y así también tenemos el ejemplo de Samuel, que cuando oyó la voz de Dios, sin dudarlo fue. Así también otros profetas, Isaías, que decía, heme aquí, envíame a mí. Es gente que no dudó nunca y le dejó el control de todo. Le dejó el control de cada cosa a Dios. En Juan 3 habla acerca de nacer de nuevo. Habla acerca de que tenemos que nacer del Espíritu. Y en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y acá es un poco, ¿no?, el cederle el control a Dios, el darle el control de nuestro espíritu. Aquel que nace de nuevo, aquel que es un hijo de Dios, aquel que entregó su vida a Cristo, tiene que entregarle su vida totalmente. Tiene que ponerlo siempre en primer lugar. Y acá dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no se sabe ni a dónde va ni de dónde viene. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que darle el control total de nuestra vida a Dios, que Él nos envíe a donde quiere, que Él nos envíe a donde a Él le parezca, que Él nos use como Él quiera. Entonces, tenemos que admitir que su voluntad es perfecta, tenemos que admitir que Él quiere lo mejor para nosotros. Creo que es tiempo de darnos cuenta que no alcanza con portarnos bien, que no alcanza con hacer las cosas a nuestra manera, sino que le tenemos que entregar nuestra vida a Cristo completamente y que Él nos lleve para donde quiera. En Hechos 8, cuenta la historia de Felipe, que era un diácono que servía a Cristo de la primera iglesia, y dice que el Espíritu lo mandó con un eunuco para que le enseñe las Escrituras. Dice que después de que le predicó, lo bautizó, el Espíritu lo llevó para otro lado, y tenemos que estar dispuestos a hacer eso en nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu nos lleve para donde querramos. Pero la única forma es entregarle el control de todo a Dios. Tenemos que entregarle el control de cada cosa, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de nuestros sueños, de nuestros deseos, de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos. De cada cosa le tenemos que entregar el control a Él. Y tenemos que saber que su voluntad es perfecta. No tenemos que dudar más. No tenemos que pensar que las cosas malas nos hacen mal, sino que tenemos que pensar que Dios tiene un propósito para eso. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios a cada uno de nosotros nos llamó para un propósito. Y tenemos que saber que todo nos ayuda para bien. Si le damos el control de nuestra vida a Él, todo nos va a ayudar para bien. En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. No tengamos más miedo, no tengamos más temor, y démosle el control de nuestra vida a Dios, y Él se va a encargar de cada cosa, de nuestros sueños, como decía antes, de nuestros miedos. Él se va a encargar de todo, pero tenemos que darle el control a Él. Tenemos que ponerlo en primer lugar. Tenemos que tomar nuestra cruz
y morir a nosotros. Creo que la mayoría de la gente que dice que no cree en Dios, no es que no cree, es que no le quiere dar el control de su vida a Dios. Y a nosotros como cristianos, tristemente, nos pasa eso. Muchas veces nos pasa que queremos tener el control de todo y queremos seguir siendo nuestros propios dioses. Queremos actuar como si yo fuera el Dios de mi vida o si cada uno de ustedes fueran los dioses de su vida. Y así no es como Jesús quiere. Jesús quiere que le entreguemos todo, que le demos el control de cada cosa de nuestra vida. Hay un ejemplo que me pareció muy bueno, que cuando un ejército está en la guerra y se rinde, saca una bandera blanca y el otro ejército sabe que puede hacer lo que quiere con ellos, que ya no les va a presentar pelea, que ya no van a luchar. Y, y así tiene que ser en nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser que nos rindamos totalmente a Jesús. Tenemos que sacar esa bandera blanca de rendición. Tenemos que rendirnos ante Él sabiendo que Él puede hacer lo que quiere con nosotros. Tenemos que morir a nosotros y darle el control de verdad. Y podemos ver en la Biblia claros ejemplos de gente que luchó con Dios y terminó perdiendo. Y en ese momento, mientras luchaba, no tenía paz. Podemos ver a Jonás, que luchaba para no ir a predicar a Nínive, porque él no quería que sean salvos esas personas, porque él veía maldad y él se puso en lugar de juez, en lugar de Dios. Y la terminó pasando mal, y la voluntad de Dios se terminó cumpliendo. Él fue a Nínive, predicó, y esa gente se salvó. Después tenemos a Sansón, que desobedeció, se casó con una persona que no se tenía que casar por mandamiento de Dios, y Dios se alejó de él, que en realidad él se alejó de Dios, y después quedó ciego, lo torturaron, la pasó mal, no tuvo paz, y al fin y al cabo se arrepintió y volvió a Dios y Dios lo usó. Así también Jacob peleó con Dios y Dios le cambió su nombre a Israel, que significa el que pelea con Dios. Y el ángel de Jehová, dice su palabra, que lo tocó y le corrió la pierna del lugar y lo dejó rengo. Y con un solo toque Dios nos puede destruir, Dios nos puede hacer cambiar de opinión. Y Dios lo usó grandemente a Israel y hizo toda una tribu de él, pero porque él se rindió a Dios también, ¿no? Porque después de pelear se rindió, le dijo que ya estaba, ¿no? Que no podía más. Y así pasa en nuestras vidas. Si alguna vez conocimos a Cristo, si alguna vez nos acercamos a Él, dejemos de pelear contra Dios, porque vamos a terminar perdiendo y en ese momento de lucha no vamos a tener paz, no vamos a estar tranquilos ni con nosotros ni con los demás, porque sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, sabemos qué es lo que tenemos que entregarle a Él, qué parte de nuestra vida le tenemos que dar el control, en esas cosas que fallamos, se lo tenemos que entregar a Él también, y tenemos que poner a Él en primer lugar, y lo sabemos, pero peleamos. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero peleamos, porque queremos tener el control de nuestra vida. Y creo que este es el momento de dejarle el control a Dios, de entregar de verdad nuestra vida a Él. Y como decía recién, ¿no? De sacar la bandera blanca, rendirnos ante Él y que Él nos use como Él quiera. Y saber que su voluntad es perfecta. Y tener en cuenta que su voluntad es lo mejor para nosotros. No dudemos más, no tengamos más miedo. Vayamos al frente y carguemos nuestra cruz, muramos a nosotros y sigamos a Cristo de verdad. Porque a Él no le alcanza con que hagamos las cosas bien a nuestra manera. Él no murió a medias. Él sufrió completamente y murió del todo por nosotros. Él no fue a medias a la cruz y se bajó. A él le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. El diablo lo tentó en el desierto para que lo adore a él y para que no vaya a la cruz, porque el diablo sabía que mediante esa cruz íbamos a ser salvos. Y Jesús no murió a medias, se entregó todo por nosotros. Así nosotros tenemos que entregarnos todo por Él.
Creo que es el tiempo de darnos cuenta de esto y de morir a nosotros completamente y entregarle el control de cada cosa. Si hay algo que pones en primer lugar antes que a Dios, entregáselo a Él, dale el control de eso. Capaz que Dios te bendice grandemente con ese proyecto, con ese sueño, con esa persona o con lo que sea que pongas delante de Él. Pero lo tenés que poner primero a Dios. Capaz que te lo saca, capaz que no era para vos, pero Dios te va a dar algo mejor. Porque a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Entonces entreguémosle todo a Él. Sueños, proyectos, miedos, familia, hijos, padres, hermanos. Aquella persona que todavía no se entregó a Dios y nosotros queremos predicarle cada día, queremos llevarlo a la iglesia, queremos hacer todo para que Él pueda entregar su vida a Dios. Y no pasa nada, no vemos el fruto. Y muchas veces pasa que no lo hacemos a la manera de Dios, lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos tener el control nosotros sobre esa persona y así no funciona. La única forma que va a funcionar es si se lo entregamos a Dios. Oremos por esa persona, oremos por ese sueño y vamos a ver frutos. Vamos a ver el fruto de Dios actuando en esa situación, pero se lo tenemos que entregar a Él. Démosle el control de todo. Ya está, no busquemos más hacer las cosas a nuestra manera, no busquemos más hacer las cosas como a nosotros nos parece, o servirlo a Dios como a nosotros nos parece, porque muchas veces queremos servirlo a Él y nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos de actividades para servirlo a Él, pero no damos fruto, porque no le dimos el control a Él, porque queremos hacerlo a nuestra forma y no dándole el control a Dios. Démosle el control de todo y vamos a ver su fruto y vamos a tener paz. Que la única forma de tener paz es dándole el control a Él y que seamos como el viento, que vamos de un lado para el otro, como Dios nos quiera llevar. Así va a ser la única forma que vamos a sentir paz, vamos a estar tranquilos y vamos a saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, que es lo más importante. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Le pido a Dios que seamos todos muy bendecidos con esta palabra. La verdad que a mí me llegó, por eso lo quiero compartir con ustedes. Y me pareció muy lindo esto de soltar el control, de ceder el control y entregarle todo a Cristo. Voy a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque vos nos hablas cada día y muchas veces son pasajes que leímos muchas veces, son pasajes que los sabemos de memoria, pero está bueno refrescarlos, Señor, y entender que vos querés que muramos a nosotros. Está bueno entender que vos querés que te entreguemos todo a vos, cada cosa, hasta las cosas que nos parecen lindas, que te lo entreguemos a vos para que vos obres, sabiendo que tu voluntad es perfecta. Señor, te pido que estés bendiciendo a cada uno de los que están escuchando, que estés bendiciendo la vida de cada uno de ellos y que ellos puedan entregar su vida a vos completamente, que puedan entregar aquello que todavía no te entregaron, aquel miedo, aquel sueño, aquel anhelo, aquel deseo, aquella preocupación, que te lo puedan entregar a vos y que cada uno de nosotros podamos morir a nosotros para vivir en Cristo. Señor, que como decía Pablo, que podamos decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ese es mi gran sueño, mi gran anhelo, pero Señor, me falta mucho para eso y me daría mucha vergüenza y estaría mintiendo si digo eso. Señor, así que te pido que cada uno de nosotros podamos decir en algún momento de nuestra vida, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Señor, que muramos totalmente a nosotros y vos tengas el control de cada cosa. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.